Gloria a Dios. Ayer hablamos, hermano, ¿se acuerdan de qué hablamos ayer? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano. Qué bueno, qué bueno. Usted sabe que, ¿se acuerda usted antes que en la escuela, hermano, el día siguiente nos preguntaban lo que nos habían enseñado el día anterior? Eso era, el maestro lo hacía para asegurarse de que estábamos aprendiendo, ¿verdad? Porque al final le iban a hacer un examen. Y en el examen, pues ahí, gracias hermano, en el examen, pues algunos eran aprobados. Y creo que la garantía es buscar la paz con todos y la santidad. Amén. Porque sin la cual nadie verá al Señor. Gloria. Y yo sé que usted está aquí porque entendió el mensaje de anoche. Amén. ¿Verdad? De que debe de haber en nosotros la necesidad de orar. Hoy vamos a hablar de lo que Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 5. Dichosos los que tienen hambre y sed. Y vamos a meditar acerca de eso, hermanos. Si quieren, por favor, abra su Biblia, hermanos, en el capítulo 5 de Mateo. Y vamos a leer en el verso 6. Cuando lo tenga, dígame amén. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. No lo voy a buscar en el Antiguo Testamento porque no lo va a encontrar. Gloria a Dios. Capítulo 5, verso 6 del libro o del Evangelio según Mateo. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera. Bienaventurado, dice esta Biblia, no sé cómo dice su Biblia. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados los que tienen hambre. Si solo eso dijera, pues luego pensaríamos en la comida, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? Si Jesús hubiese dicho dichosos o bienaventurados los que tienen hambre, entonces solo pensaríamos en la comida para el cuerpo. Pero no, sigue diciendo bienaventurados los que tienen sed. Y si solo ahí, si ahí se hubiera detenido el Señor, hubiéramos pensado de que estaba hablando de qué? Del agua, ¿verdad? Del agua para lo que necesita el cuerpo. Pero no dice, no, sigue y dice, bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed, pero ¿de qué? De justicia. Porque su alma puede tener hambre, pero puede tener hambre de otras cosas. Pero el hambre que debemos de tener es el hambre. Hoy vamos a hablar, hermano, aunque yo sé que si hablamos de la oración, pues hay mucho, hermano, lo que hace la oración, el poder que hay cuando usted y yo oramos, hermano. Amén. Amén. Por ejemplo, hermano, los de Nínive, por ejemplo, la necesidad. Por ejemplo, ellos dicen que ayunaron. Amén. Y ayunar es buscar a Dios, es orar, es intimidar con el Señor. Y dice la Biblia que Dios desistió, hermano, no destruyó esa ciudad, porque se rindieron al Señor. Amén. Por ejemplo, menciónenme la oración de alguien más. ¿De quién? Por ejemplo, Elías oró. ¿Y qué pasó cuando Elías oraba? No llovía. Hacía descender fuego cuando oraba. La oración tiene poder. Bueno, o sea, el que oye la oración, pues. Por ejemplo, Jonás, ¿desde dónde oró? ¿Desde dónde clamó? Y de ahí fue oído. Entonces, hermano, pero tiene que haber una necesidad de nosotros. Jesús dice, bienaventurados o dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes serán saciados? ¿No? Así dice su Biblia, saciados.
Ellos serán saciados. ¿Quiénes serán saciados? Los que tienen hambre. ¿Y saben por qué Jesús dijo eso? Porque muchos se acercaban a Él sin hambre de la palabra, pero sí tenían hambre en su vientre. Tenían hambre y por eso lo seguían, usted lo sabe. Pero no tenían hambre por la justicia, no tenían hambre, hermano, por la palabra. Hoy vamos a ver ejemplos, hermano, y quisiera ya entrar a ver. Ayer le mencioné de 4 leprosos, ¿se acuerdan? Vamos a ver, vamos a leerlo, porque, hermano, no quisiera detenerme mucho ahí, porque aunque sí quería leer ese verso. Segundo libro de Reyes 7, por favor. Quería leer ahí el libro de Mateo, porque Jesús fue el que dijo: dichosos los que tienen hambre y sed. ¿Pero de qué? De justicia, ¿verdad, hermano? Porque usted puede tener hambre, pero para comer de una hamburguesa, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de eso. Entonces, hermanos, ¿qué le dije? Segunda de Reyes, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo, ¿qué le dije? 17 o 7. Sí. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, verso 3. Cuando lo tenga, dígame un fuerte. Dice el verso 3. ¿Lo tiene? 17, perdón, yo no sé qué hay en el 17, pero algo hay de ahí. Capítulo, lo vamos a ir a estudiar. Capítulo 7, verso 3 del segundo libro de Reyes. Había 4 hombres leprosos, así dice su Biblia. 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta de la ciudad, los cuales se dijeron unos a otros: ¿para qué nos quedamos aquí hasta morir? Oiga, ¿por qué nos quedamos aquí hasta morir? ¿En dónde estaban ellos? En la puerta de la ciudad. No estaban dentro de la ciudad, estaban en la puerta. Primero dijimos ayer porque eran leprosos, y a los leprosos los tenían aislados, porque el leproso en ese tiempo, hablándolo así, hermano, en medio del pueblo de Israel, para ellos eran inmundos, estaban contaminados, que ahora para nosotros representa la lepra, que es el pecado. Ahora la cosa es que, hermano, cuánto pecado puede haber en el hombre y puede estar adentro. ¿Aló, hermanos? Antes, hermanos, se veía, literalmente miraban a un leproso, por ejemplo, María. ¿Y quién era el otro? Aarón, ¿verdad? ¿Por qué les cayó lepra? Por murmurar. ¿Cuántas veces hemos murmurado y no se nos nota? Y lo cubrimos muchas veces con un manto de santidad. Y nadie lo nota. Pero eso no quiere decir que Dios dejó pasar ya eso. Un día vamos a tener que responder por eso. Así dice la palabra. Entonces ellos murmuraron y solo murmuraron y les cayó lepra. Y los miraron. ¿Y saben qué hizo eso? Detuvo el campamento. El campamento ya no pudo avanzar por causa de la lepra. Esto lo podemos aplicar hoy a la vida espiritual, hermano. ¿Cuántos se han detenido hoy en el caminar, en el Evangelio, por causa de la lepra? Por causa del pecado, hermano. Y no le estoy hablando, por ejemplo, mire, ¿a dónde usted mira a Aarón y a María irse a meter a un antro de pecado? No. Usted ve a Aarón y a María hacer, hermano, orgías, por decirle algo. Usted los mira adulterar. Usted los mira fornicar. No. ¿Por qué les cae la lepra?
por la lengua. Nosotros muchas veces, hermano, queremos ver el pecado como algo, hermano, claro que sí, un adulterio, una fornicación es pecado, pues definitivamente. Pero ¿qué tal, hermano? La murmuración. Aló, hermanos. Y se detuvo el campamento. Ya no pudo avanzar. Hasta que fueron restaurados, hermano. Y el único que pudo limpiar esa lepra era Dios. Y el único que puede limpiarnos a nosotros se llama Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, veamos. Dice que estaban los cuales se dijeron unos a otros: ¿para qué nos quedamos aquí hasta morir? Oiga. Se dieron cuenta que si se quedaban ahí, ¿qué sucedía? Se iban a morir, hermano. ¿Cuántos cristianos, hermano, hoy en día se han dado cuenta, hermano, en qué situación están y saben que van a morir espiritualmente? Dios es misericordioso, hermano. Dios, cuando antes, hermano, de destruir Sodoma y Gomorra, se encargó el Señor por misericordia sacar a un justo llamado Lot. Porque él no quería, y por supuesto fue por la intercesión también de su tío Abraham. Señor, vas a destruir al justo por al justo por el culpable, al inocente, pues no, le dijo el Señor. ¿Cuánto dijo Abraham? Empezó a interceder. Primero creo que comenzó con 50. Si hay 50, no, dijo el Señor, no lo voy a destruir. Y así empezó, hermano. Y si hay 10, tampoco, pero ni 10 había, hermano. Y Lot era medio. Porque no estaba bien. No era un justo cabal, hermano. No, porque Noé dice que fue justo, cabal en su generación. Así dice la palabra en el libro de Génesis. Entonces, hermano, mire qué dicen estos hombres. Se hablan entre ellos. Y los 4 leprosos, porque mire qué casualidad, sin casualidad, que un leproso llamó al otro leproso. Hello. ¿O cree usted que a los 4 juntos llegaron ahí? Quizás llegó uno primero. Y después llegó el otro. Después, ¡hey, leproso! Aquí estamos. Y se juntaron los leprosos. Así como se juntan los ¿no se ha dado cuenta usted que en los restaurantes, hermano, en los restaurantes a las 6 de la mañana se juntan todos los jubilados? ¿Los ha visto? ¿Y cómo hacen de bulla, hermano? No dejan de ni desayunar. Contando historietas, hermano. Y ahí estaban y se ponen a platicar. Si nos quedamos, ¿para qué nos quedamos aquí hasta morir? Oiga eso. ¿Qué necesidad había en ellos? Hambre. ¿Tiene usted hambre de la palabra? Hello. ¿Tiene hambre usted de la palabra? Pero esa palabra que cambia, hermano. ¿Verdad que si usted tiene un malestar físico, yo sé que a todos nos ha pasado, y a usted le recetan una medicina y se la toma y le cae bien instantáneamente, hermano, ¿qué haría usted la próxima vez? Lo mismo ha hecho efecto en nosotros esto, hermano. Está cambiando, hermano, la palabra de nuestra vida, o seguimos igual. Lo mismo terrible. Alábele que Él. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que vamos de aumento como la luz de la aurora. Amén.
Metámonos, como le decía ayer, hermano, metámonos en la oración. ¿Usted cree que es casualidad lo que se está oyendo alrededor? Porque la Biblia dice, oiréis rumores, dice, ¿de qué? Habrán, ¿qué dice? Guerras y rumores de guerras. Habrá esto, habrá lo otro, habrá pestes y tanta cosa, hermano. ¿Aló? Amén. ¿Aló? Amén. ¿Aló, hermano? ¿Está aquí? Amén. Mire cómo está la gente ahorita. Mire cómo está la gente hoy. Los aviso. ¿Por qué la gente anda así? Diga, ¿por qué? No se quiere contagiar. Porque no se quiere contagiar. Mire cómo está el pecado. Mire cómo está la maldad en el mundo. El hombre está así porque no se quiere contagiar, no se quiere enfermar. Si así fuéramos con el pecado, hermano. ¿Cuánto pecado entra, hermano, en el corazón? Este es nuestro escudo, la palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, hermano, mire la gente, hermano. Usted sabe que hasta fufus andan bien cubiertos. Pero no se animan a tener una Biblia en la mano. Hasta la vergüenza se les va, hermano. No importa que la gente diga lo que quiera, yo me quiero cuidar. Imagínense si así fuera con las cosas de Dios. Amén. ¿Cuántos virus inmundos, hermano, de pecado, de contaminación hay? Amén. Y nos exponemos. Aleluya. No aplicamos la palabra. Alábele que Él dijo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos, hermanos, están como estos que están ahí? Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir. ¿Para qué nos quedamos aquí hasta morir? ¿Por qué? Se hace una pregunta, ¿verdad? No nos queda otra. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, seguimos en el verso 4. Si decimos, oiga esto, entremos a la ciudad, ¿qué dice? El hambre está en la ciudad. Así dice su Biblia. Si entramos a la ciudad, el hambre está en la ciudad. Y moriremos ahí. Así dice su Biblia. ¿Y por qué estaban seguros que iban a morir? Porque en la ciudad no había comida, no había provisión. ¿No será que estás a punto de tomar una decisión, hermano? Pregúntale al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Alábele que Él vive. Gloria a Dios. Él es bueno, hermano. Amén. Si entramos a la ciudad, dice, si decimos, entremos en la ciudad, el hambre está en la ciudad y moriremos ahí. Y si nos quedamos aquí, también, ¿qué dice? Moriremos. Ahora pues, vayamos. Note que está hablando de qué? De acción. ¿Sí o no? ¿Verdad? Dice, vayamos. ¿Aló? Dice, vayamos. En otras palabras está diciendo, hagamos algo. Ya salimos de la ciudad. Mire, hermano, querido, tomemos de este punto de vista. ¿Por qué caería lepra en estos hombres que los hizo aislarse, alejarse de la ciudad? No lo sabemos, no dice la Biblia, yo tal vez lo dice, no lo he encontrado yo. Y entonces, hermano, dice, entonces vayamos. Así dice su Biblia, ahora pues
vayamos y pasemos al campamento de los sirios. ¿Sabe a dónde se iban a meter? ¿Sabe a dónde se iban a meter, hermano? Gloria a Dios. Cuando hay hambre, por eso dijo Jesús, dichosos los que tienen hambre, porque el que tiene hambre se arriesga, hermano querido. Aunque con Cristo nunca vas a perder. Siempre te la llevas de ganar con Él. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Nadie en la palabra Dios lo dejó abandonado. No, jamás, nunca. Vayamos al campamento. Mira, ¿a dónde se iban a meter? Pero ¿qué nos estaba llevando a él? Eso es lo que yo quiero que mire. Por eso, hermano, leí en Mateo, porque dijo Jesús, dichosos los que tienen hambre. Amén. ¿Qué hacen los que tienen hambre? Toman decisiones, hermano. Se definen los que tienen hambre. Los que tienen hambre están definidos, hermano. No importa con quién te vas a enfrentar. Aleluya. Miren, hermano, ellos sabían, hermano, no solo leprosos, muriéndose de hambre y todavía pensando que se iban a enfrentar contra los sirios. Eso es suicidio, hermano. Pero el que tiene hambre, ni la estatura social no puede detener a acercarse a Cristo como Zaqueo. Amén. Zaqueo era un hombre importante, dice la Biblia. Amén. ¿Qué tan importante eres que crees que Dios se va a acercar a ti cuando Él te está llamando a ti? ¿Me explico? ¿Quién es ese? Ese es Jesús de Nazaret. Pero como era pequeño de estatura, o sea, chaparrito. Amén. ¿Así dice la Biblia? Amén. Zaqueo, ¿cómo es el nombre? Era un chaparrito. Tenía más que nosotros. Era un hombre importante, pero ladrón. Amén. Hello. No todos los importantes son justos. Y entonces dice, bueno, y todo este montón de gente no me va a dejar ver al Señor, voy a hacer el ridículo. ¿Qué ridículo hizo? Se subió, sí. Imagínense, hermano, todos lo tenían como don Zaqueo, pero ahora lo miran allá arriba, hermano. Está loco. Y Jesús pasó y usted sabe la historia. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor Zaqueo cuando ya estaba en su casa? Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Amén. De Dios. Aleluya. Porque tienes necesidad. Aleluya. Tú no te vas a poner a ver quién se te pone enfrente, hermano. No, hermano, no. Súbete un psicólogo y vas a ver mejor. Amén. Súbete a un psicólogo, haz el ridículo y vas a ver bien al que te ama. Aleluya. El que te quiere restaurar, el que te quiere sanar, el que te quiere liberar, el que te quiere perdonar. Miren qué más dice, hermano, veamos. Ahora pues en el verso 4 estamos, ¿verdad? Vayamos y pasemos al campamento de los sirios. Si nos conceden la vida, ¿qué dice? Viviremos. Y si nos matan, ¿qué dice? De todos modos, no moriremos. ¿Es verdad que esa es una decisión que no cualquiera lo toma? ¿Aló, hermano?
Es una decisión que no cualquiera lo puede hacer, sino aquel que tiene necesidad de Cristo. Amén. Si nos vamos a la ciudad, de todos modos vamos a morir junto con todos esos hambrientos. Sí, porque la ciudad estaba en hambruna, hermano. Si nos metemos allá con ellos, nos vamos a morir todos juntos de hambre. Mejor vayamos a los cielos. Y el que dijo eso, quizás nosotros ustedes dijeron, ¿estás bien en la cabeza? Yo creo que el hambre ya te está haciendo pensar cosas que no deben. No, hijo, si ustedes quieren, bueno, y si no, yo voy a ir, porque es mejor que digan murió lleno a que murió de hambre. Y cuando Dios ve la decisión del hombre, Dios le ayuda. Amén. Amén. Antes de eso, si usted no vamos a leer, pero antes de eso, usted sabe que el profeta llega al rey y le dice que iba a haber provisión y que Dios les iba a proveer y que se iba a vender tanto por tanto y toda la situación. Amén. Sí, se acuerda, ¿verdad? Ellos leen en su casita, no lo vamos a leer ahora. Y entonces dice, hermano, el comandante en el que se apoyaba el rey le dijo al profeta, dijo, eso no pasa ni si aunque se abrieran las ventanas o las puertas del cielo, no sucede. Así es, amén. ¿Verdad que sí? Amén. Y entonces el profeta le dijo, mira, le dijo, tú lo vas a ver, pero no vas a disfrutar por incrédulo. Amén. ¿Se acuerda, verdad? Amén. Y usted sabe que Dios podía hacer descender la comida del cielo como hizo con el maná. Amén. ¿Sí o no? Amén. Sí, Dios lo pudo hacer porque para Él no hay nada imposible, hermano. Para Dios todo es posible. Aleluya. ¿Cuántos creen, hermano? Amén. Pero que vean. Aleluya. Para Él todo es posible. Amén. Nos puede fulminar a todos juntos también. Amén. Pero su misericordia es grande. Aleluya. Aleluya. Dios. Cristo vive, hermano. Amén. Y entonces Dios, viendo esos leprosos, que tal vez, ni siquiera oyeron la palabra del profeta, pero que estaban decididos, hermano, a buscar la provisión, no importa los problemas en el que se iban a meter. Si ahora, hermano, para que el hombre sea un empresario, hermano, se arriesga a todos los, como se la palabra, los desafíos. Y después usted lo mira, usted oye a un empresario, usted oye a alguien, ellos cuentan su experiencia para motivar a otros que están empezando. Le dicen cómo empezaron, le dicen lo que pasaron y le dicen lo que ahora son, para animar al que está empezando. Usted puede animar, usted cristiano, puede animar a los que están empezando, o todavía no tiene que animar a usted. ¿Ha oído usted a esos empresarios, verdad? Multimillonarios. Y a los que tienen sus negocios, mire, hágale así, hágale. Y le dan, y le dicen, hermano, nosotros. Ahora, estos cuatro estaban ahí. Bueno, Dios viendo, estos se van a decidir. Usted sabe, hermano, que como la verdad, como había hambre, había escasez, había pobreza, Dios no estaba ahí. Dios estaba con aquellos que estaban decididos. No estoy diciendo que Dios no estaba viendo, ahí estaba su profeta, pero ellos no querían nada con Dios. Amén. Y por eso se quedaron así, usted lo sabe, lean la historia. Incluso hoy, hermano, la Biblia dice que Israel, mi casa, quedará desierta. Amén. Puro desierto. ¿Aló, hermano? Amén. Si usted va a ir por allá, pues vaya a pasear.
Pero no vaya porque quiere ir a buscar a Dios, porque Jesús dijo que Él iba a estar en todo lugar. Y que nosotros íbamos a adorar al Padre, en espíritu y en verdad. Amén, mis amados hermanos. No lo vayan a engañar. No le vayan a engañar. No le vaya a hacer que le estén vendiendo el cabello de Eliseo. O las fotos de los hijos del eunuco. Saben que los eunucos no se casan. Así le dijeron a un hermano, mira, aquí están las fotos de los hijos del eunuco. Y las compró, hermano. Como no lee la Biblia. Y usted sabe que los eunucos no tienen hijos. A otro le dijeron, mire, esta es la tumba. Me acaban de contar. Aquí está, miren, aquí sepultaron a Elías. Y va a tomar fotos y fotos y fotos. Y ya que había tomado fotos, hermano, se acordó que Elías no había muerto. Es que, hermano, el hombre se emociona. Mejor le damos la palabra y emocionemos. Y disfrutemos la palabra. Aleluya. Entonces Dios viendo esos cuatro que estaban decididos, hermano, no importa si morimos ni no. Y dice el verso 5: al anochecer, ¿qué dice su Biblia? Se levantaron, dice el verso 5. Al anochecer, ¿qué dice? Se levantaron. Yo le pregunto, ¿se quedaron con la idea? ¿Se quedaron con el pensamiento? ¿Se quedaron con qué más? ¿Con el deseo? No, ¿qué hicieron? Accionaron. Eso es lo que nos falta a nosotros. Creemos que Dios, hermano, es hacedor de maravillas, pero nos falta acción. Sabemos que en la oración hay fortaleza y nos falta acción. Sabemos que en la palabra hay vida y nos falta leer. Ahí está tu refugio, ahí está tu fortaleza. Gloria al Señor, hermano. Nos falta. Se levantaron, dice mi Biblia, su Biblia también, para ir al campamento de los sirios. Y cuando llegaron a un extremo, ¿así dice tu Biblia, hermano? ¿Cómo? Cuando llegaron a la entrada del campamento de los sirios, he aquí que no había nadie ahí. Oiga eso, hermano. Pero mire, perdónenme un ratito. Ahí estaba el Señor. Yo creo, hermano, porque Dios está en todo lado. Él estaba ahí viendo, oyendo lo que decían. Solo porque no podía hablar de Dios a ellos. Pero les pudo haber dicho, como aquella mujer que hablamos ayer. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer esa extranjera? Mujer, grande es tu fe. Ay, hermano. ¿Se acuerdan lo que le dije ayer, verdad? ¿De qué manera usted va a ver grande la fe en alguien? A pesar de que te digan y que te hablen, mire, hermano. Ya lo expliqué ayer. Ni le contestó, ni se dirigió a ella y le dijo perrita. Todavía le suavizó el Señor, porque los judíos a los extranjeros les llamaban perros. Pero Jesús le suavizó un poquito y le dijo perritos. Pero no, ella siguió tomando. Y usted sabe que Él le dijo a sus discípulos: el pan no es para el pan es para los hijos, no para los perritos. Y la mujer dijo: sí, cierto, Señor. Levantó la mano: Señor, ¿puedo decir algo? Porque esa palabra no se la dijo Él a la mujer, se la dijo a sus discípulos. Pero la mujer, me imagino yo que levantó la mano: Señor, es cierto. Es cierto que el pan es para estos hijos que están aquí. Yo soy perrita.
Pero tus hijos no tienen hambre, yo sí tengo hambre. No te pido que me des un pan, dame aunque sea una migaja, un poquito, y basta con ese poquito para que mi hija sea liberada, Señor. ¿Qué le pasa al Señor, por favor? Oh, hermano, el Señor quedó impactado. Así dice la Biblia, hermano. Y le dice, oh mujer, qué bárbaro, mujer. Como que viendo a sus discípulos, un montón de discípulos, oh mujer, grande es tu fe. Dios, Aquellos que seguían al Señor se creían muy, hermano. Dios, aleluya. Pero a la hora, miren, salieron corriendo. Ah, Señor, hasta mi vida la haré por ti. Ah, dijo Pedro. Ay, Pedrito, no sabes lo que dices, papito. Mira, un gallo te va a hacer chillar, papá. Un gallo, ¿sí o no, hermano? Amén. Y cuando cantó 3 veces, ¿verdad, gallo? Amén. Empezó a llorar porque se acordó de lo que Jesús le dijo. Así es. Amén. ¡Oh, mujer! ¡Qué grande es tu fe! ¿Y qué le dijo? Me llama la atención. ¿Sabes qué le dijo? Que se haga como tú quieres. Así como, ¿qué quieres, mi hija? Así que se haga. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Se va a hacer lo que usted y yo queremos. Cuando nos mantengamos perseverando y creyendo que Él lo puede hacer. Aleluya. ¿Usted cree que Dios no vio a esos 4 que estaban ahí planeando? De veras, ustedes también animados, hombre. Ya cuando vio que se levantaron, entonces Dios dijo, bueno, estos los van a matar. Estos ya están decididos. Entonces ahora yo me encargo. Amén. Cuando tú tomes la decisión de seguir a Cristo, no importando lo que te ponga enfrente, Dios va a derrotar a tus enemigos. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ya estaba, vamos. Y el hermano dice, Dios, bueno, y ahora, estos ya están lejos, ya se subieron al carro. Estos ya se subieron al burro, al caballo, al camello, ya se subieron. Estos van derechito a la ciudad. Entonces mandó el Señor a traer sus potestades. Amén. ¡Aleluya! Al Señor, hermano amado. Por eso dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tienes que estar definido. Tienes que estar decidido. No tambaleando que hoy sí, mañana no, pasado quién sabe. No, mi amado hermano. Vaya que no a medio camino nadie. Ay, ¿saben qué? Yo creo que no, mejor nos regresamos. Ya me dio un miedito. ¿Usted cree que no había miedo en ellos? No había temor en ellos, viendo, hermano, el poderío de sus enemigos y ellos casi muriéndose. Pero la fe fue más grande. Por eso dijo Pablo, porque Pablo lo dijo, ¿no? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil me tomo del que es más fuerte. Aleluya. Aleluya. Y el Señor dijo, ahí viene, ejército, venga. Aleluya. Pónganse a danzando. Estaban los ángeles, arcángeles y serafines, y aquellos pensando que ya venían un montón de ejércitos contra ellos. Ahí vienen las tropas, decían los sirios, vayan, se fueron, hermano, huyendo. Amén. Cuando tú, hermano, y yo queremos pelear esa batalla, Dios se quita. Y ahí somos derrotados. Ahí
allí somos derrotados. ¿Por qué? Porque no dejas que Dios sea el que tome el control de tu vida. Dios. Gloria a Dios, hermano. Ya. Alábele que Él vive. Aleluya. Ya. Cuando tú dejas que Dios sea el que se encargue, ahí me contarás. Amén. Pero porque siempre el cristiano vive derrotado y derrotado y derrotado, porque estás peleando con tus propias armas. Y como tú quieres pelear, te deja Dios. Dios no va a intervenir porque Él es caballeroso, Él es, como se dice, hermano, Él no se mete en nuestros asuntos. Él dice, yo puedo, bueno, amiguito, de nada. Pero como bien, venía, porque estos no tenían cómo. Y entonces los sirios oyeron que venía un gran ejército. Así dice en el verso 6, ahí estamos todavía, hermano. En el 5, en el 6. Porque el Señor, ahí está, bien. ¿Quiénes tomaron la decisión de ir? Los 4 leprosos. Pero ¿quién les ayudó? Verso 6. Porque el Señor, miren, ahí ¿quién intervino? El Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera el estruendo de ¿qué? De carros. ¿Y qué llevaban esos 4 leprositos, hermano? Esos llevaban ganas de morirse. Esos llevaban hambre. Amén. Pero ¿qué oyeron los sirios? Carros. ¿Qué más? El estruendo de caballos y el estruendo de un gran ejército. Mire, un gran ejército para defender a 4. Aleluya. Aleluya. Un gran ejército. Por eso dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. ¿Cuántos creen firmemente de que Dios está con nosotros? Amén. Y dice, y se dijeron unos a otros los sirios, he aquí el rey de Israel ha contratado contra nosotros a los reyes de los heteos. Era el rey de Israel. ¿Y cómo estaba el rey de Israel, hermano? Con hambre, sin débil, ya no podían ir ni a la guerra, hermano. Incrédulo, porque ya va a ver lo que pasa también después con él. Mire, sigamos, hermano. Dice, he aquí que el rey de Israel ha contratado contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Verso 7. Así que se habían levantado, ¿y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ayúdenme, ¿qué dice? Huyeron. Huyeron. ¿Qué dice la palabra? Resistir a quién. ¿Y qué dice? ¿Quién va a huir? ¿Usted? ¿Yo? ¿Ah? Ese diablo que yo lo reprendo. Amén. Aleluya. No huyan ustedes, no sea cobarde. No, ya no, hermano. Digo a alguien, mejor no le digo, no le hago nada. Es que solo con acordarse da no sé qué. ¿Qué más dice ahí? Los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así, verso 7, así que se habían levantado y huido al anochecer, dejando sus tiendas, dejando sus... Mire, los leprosos no llevaban caballos, pero ¿cómo regresaban? Con caballos. ¿No les gustaría a ustedes eso? Nos gustaría ya venir con el despojo, se dice, ¿verdad? Con el botín en la mano, pero no queremos hacer lo que hicieron estos, tomar una decisión, definirse. Amén. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. Queremos los beneficios del Rey, pero no queremos estar con Él. Así es. Amén.
Queremos todo, ahí estaban, hermano, como aquel pueblo cuando él vino, hermano, ahí literalmente ahí está, lo seguían al Señor. Ahora ¿dónde vamos a comer, Señor? Nos acostamos, Señor. Ellos solo querían acostarse y que la comida y los pescados cayeran allá directamente, fritos, sin espinas, filete, estaba el filete, Señor, pan calientito de ajo. Qué fácil es el evangelio, hermano. Pero ¿qué tal ese evangelio donde, hermano querido, te mueve la carpeta? Te sacude. Ya ves que la carpeta, hermano, juntan. Por eso la mayoría de gente ahora, hermano, solo los que de plano sienten mucho frío, ponen carpeta, porque ahí la mayoría por un piso. Porque la carpeta sabe qué hace, ¿verdad? Usted que trabaja en la construcción, usted sabe que cuando usted levanta la carpeta, hermano, hay otra carpeta abajo que es de puro polvo. Dese cuenta, levante la carpeta un día y ahí se da cuenta que ahí está el polvo, bien finito, y es lo que hace daño a los animales. Bueno, vamos a leer, vamos a hablar de eso. ¿Cómo venían? ¿O cómo encontraron el lugar? Al anochecer, dejando sus tiendas, sus caballos, ¿qué más? Sus asnos. Y el campamento, ¿cómo? Intacto. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Cómo? Como estaba, así. Mire, hermano, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Primero oyeron los sirios, ¿verdad? Amén. ¿Qué llegaron a hacer los 4 leprosos? Nada. Ni trabajaron, hermano. Mire, hermano, cuando tú y yo queremos hacer las cosas que a Dios le toca, te vas a cansar y te vas a fatigar y te vas a rendir. Amén. Y entraron, hermano, dice el verso, mire, cuando estos leprosos llegaron, ¿a dónde? Al entrado, al extremo del campamento, entraron en una tienda. Yo no sé qué tienda era, no sé si era la mall, o no sé dónde a usted le gusta ir a comprar ropita. Porque dice que entraron a una tienda. Bueno, era una tienda de campaña, ¿verdad? O una casa donde ellos vivían. Amén. ¿Sí, hermano? Amén. Entraron a una tienda. ¿Y qué es lo primero? Pero miren un ratito, hermano. Yo quiero que note eso, miren, pues. Esto está bonito, hermano, está lindo, la palabra. Amén. No sé si usted se está gozando, hermano. Yo me gozo. Cuando el Señor le estaba dando esto allá atrás, hermano, en la oficina, decía, gloria a Dios, Señor, yo quiero eso. Porque miren, hermano, cuando tenían necesidad, tomaron la decisión y llegaron y vieron todo lo que había ahí. Pero yo quiero que note algo, que ellos se enfocaron en su prioridad. En su prioridad, porque debe haber una prioridad en tu vida y en mi vida, estando en Cristo Jesús. Por eso un día Jesús le dijo a unos que se acercaron a él, le dijeron, ¿qué buscas? Amén. ¿Qué quieres? ¿Sí o no? Amén. Sí, ahí mira la palabra, ahí dice. Cuando llegaron, dice que llegaron y él les dijo, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? Señor, le dice, ¿dónde vives? Amén. Y entonces el Señor, venga y vean. Y se quedaron con él, dice la Biblia. Amén. Porque puede hacer que estemos aquí, pero buscando otras cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque muchos buscan otras cosas. Algunos buscan hasta mujer o marido. Como ya nadie ya les hace caso, es porque el tren las dejó. O los dejó. Y como los cristianos, las cristianas son bien humildes. Hay una prioridad, había una prioridad en ellos. ¿Cuál?
Miren lo que dice el verso 8. Cuando esos leprosos llegaron al extremo del campamento, entraron en una tienda. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué es lo primero que hicieron? ¿Cuál era la necesidad que traían? Hambre. ¿Por qué les digo eso? Porque miren lo que dice. Comieron y bebieron. ¿Así dice la Biblia? ¿Y qué dijo Jesús? Bienaventurados los que tienen, número 1, hambre. Número 2, sed. ¿Qué es lo primero que hicieron estos leprosos? Comieron, que es la comida, y bebieron, que es el agua. Pero después de eso, miren, y tomaron de ahí ¿qué? Plata. ¿Qué más? ¿Qué más? Ropa. 3 cosas, ¿verdad? Primero, ¿qué dice? Plata. Segundo, oro y ropa. Miren un ratito, por favor, disculpen. ¿Para qué les hubiese servido tener oro, tener plata, tener ropa, pero si no había comida? ¿Para qué? ¿Para qué? Hoy en día, muchos tienen oro, tienen plata, tienen ropa, pero no tienen comida. ¿Saben por qué? Porque esto no es tu prioridad. Es tu prioridad la plata. Es tu prioridad el dinero. Es tu prioridad la ropa y no el alimento. Pero bendito tú, hermano, que tu prioridad es esto. Gloria a Dios. Hermano, Dios no los llevó ahí, porque les iba a dar oro, porque les iba a dar plata. Ellos iban por comida. Amén. Pero por la decisión que ellos tomaron, Dios los bendijo más que la comida. Pero lo primero es lo primero, hermano. ¿De qué sirve que tengas oro? ¿De qué sirve que tengas plata? ¿De qué sirve que tengas vestidos, ropas lujosas? Si tu alma se está muriendo. Amén. Si tu alma tiene sed. Déjeme pensar un ratito, hermano. Cuando usted tiene hambre y usted sabe que va a llegar a la casa a comer, ¿a dónde se dirige usted llegando, hermano? A la cocina, hermano. Usted no va a contar los billetes que ganó, hermano. Ay, 1, 2, 3, 4, no, hermano, usted deja todo, va a ir a la cocina y abre el refrigerador. Porque tiene hambre. Cuando llegaron estos ahí a la tienda, vieron oro, vieron plata, le dijeron, eso no queremos, lo que queremos ahorita es comida. Aleluya. ¿Qué vienes tú al Señor? A buscar, hermano, riqueza, fama. ¿O vienes porque sabes que tu alma necesita de Cristo Jesús? Amén. Aleluya. Solamente Él te puede saciar, te puede llenar. Gloria a Dios. Como le decía hace un rato, ni imaginarse un momento vivir sin Cristo, hermano. Lo necesitamos siempre. Amén. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Comieron y bebieron y tomaron de ahí ¿qué? Plata, oro, ropa, y luego lo escondieron, ¿verdad, hermano? No voy a hacer que lo roben, dijeron. Luego regresaron y entraron en otra tienda. También ahí tomaron ¿qué? También ahí tomaron y fueron
y lo escondieron. Verso 9. Luego se dijeron unos a otros: no estamos haciendo bien. Hoy es día ¿de qué? De buenas nuevas. Aleluya. Hermano, tengo una pregunta. ¿Ya te sació Cristo? ¿Ya te sació Cristo? ¿Ya te llenó Cristo? ¿Ya llenó Cristo el vacío que había en tu corazón? Ya, como se dice la palabra, hermano, ya llenó esa necesidad que hay en tu alma. Entonces vas a poder testificar que Cristo llena. ¿Qué estamos haciendo? Hoy es día de buenas nuevas. ¿Por qué? Porque, hermano, ya estaban bien llenitos. Amén. ¿Verdad que ya no tenían hambre? No, aún los hielos ya llevaban sándwiches, ya llevaban la comida. Ahora, para dar esas buenas nuevas, podrían ellos dar las buenas nuevas así como estaban antes de entrar a la ciudad. Venimos llenos, casi para morir. ¿Por qué les creyeron? Aunque no muchos, no todos le creyeron cuando vieron las buenas nuevas. Ni el rey, incrédulo. Pero ahí llevaban la muestra, ahí llevaban, hermano, lo que Dios les había proveído. Dice, hoy es buenas nuevas y nosotros estamos, ¿qué dicen? Callados. Mire cuántos están así, hermano. Callados. Estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Ahora pues vayamos, entremos y demos la noticia a la casa del rey. Entonces fueron y dieron voces a los porteros de la ciudad y les informaron diciendo: fuimos al campamento de los sirios. Miren cómo venían ya valientes, ¿no? Y he aquí que no había nadie. Aleluya. Ni la voz de nadie, sino solo caballos, asnos atados, y las tiendas estaban intactas. Los porteros lo proclamaron y lo anunciaron dentro de la casa del rey. Entonces el rey se levantó de noche y dijo a sus servidores: yo os diré. Mire, hermano, ¿cuántos piensan así, hermano? Miren, cómo venían esos leprosos. ¿Cómo dieron, hermano, la noticia? Fortalecidos, alegres, contentos, hermano, y con pruebas. Pero ¿qué dice el rey? Mire lo que dice el verso 12, lo que sigue ahí. Yo os diré lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre. Mire eso, hermano. Y han salido de sus tiendas para esconderse en el campo, diciendo: cuando salgan de la ciudad, los prenderemos vivos y entraremos en la ciudad. ¿Quién estaba pensando eso? Y eso ni siquiera había pasado quizás en la mente de los sirios, hermano. Mire cómo muchas veces nos tiene el diablo, que Jehová lo reprende, hermano. Pensando puras cosas negativas, hermano. ¿No le habrá gateado el enemigo a usted, hermano? Pensando que su mujer ya no va a estar. Y su mujer está enamorada más que nunca. Mire qué dardo más terrible, hermano. Mire qué pensamiento. Y ese pensamiento lo tenía sumido al rey. Inmóvil. Yo le pregunto, ¿usted cree que ese rey no sabía que había provisión allá con los sirios? ¿Ah? Si lo sabían los leprosos, hermanos, que ellos estaban desubicados. El rey y los que estaban ahí, los servidores, ellos sabían que había provisión. Pero el temor que él tenía, y el concepto y las ideas que él tenía, lo paralizaron. Por eso dice la palabra
que así como piensas, así es. Dice, no, yo sé, dice el rey, yo sé lo que los hijos, ustedes le van a creer estos leprosos, si están muriendo. No, pero mira cómo viene, hasta caballos traen, y ellos no tenían nada. Mira, bien lleno, mira, hasta la camisa ya, los botones ya no les aprieta, ya no les queda la camisa. Mira cómo vienen. Dijo, estos son contratados. No, y mire qué más dice, hermano. Entonces intervino, mire, menos mal que hay uno que está más o menos. Verso 13. Entonces intervino uno de sus servidores y dijo: que se tomen 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. A los que quedan les sucederá como a toda la multitud de Israel que ha quedado en ella. Les sucederá como a toda la multitud de Israel ya que ha perecido. Y mandemos a ver, así dice Biblia, mire, hermano. No le han dicho por ahí a usted, ya ve que así en vez de la gente, anda a ver cómo somos. Eso fue lo que hicieron, ¿no? Mandemos a ver cómo está, porque así dice, mandemos a ver. Verso 14, tomaron pues 2 carros tirados por caballos, y el rey envió mensajeros tras el ejército de los sirios diciendo: id y ved. Fueron tras ellos hasta el Jordán, y es aquí que todo el camino estaba lleno de prendas de vestir y equipo de los que los sirios habían arrojado en su apresuramiento. Los mensajeros volvieron e informaron al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y sucedió que se vendía una medida de harina refinada por un siclo y 2 medidas de cebada por un siclo, conforme a ¿qué? Conforme a la palabra ¿de quién? De Jehová. Conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué pasó ahí? Aquella hambre, aquella necesidad se acabó. Pero ¿quién tuvo que intervenir? ¿Quiénes fueron los primeros? Aquellos 4 leprosos. Si tienes hambre de Dios, vas a tomar decisiones. Yo solo quisiera nomás recordar, tal vez leer un poquito, hermano, lo que pasó en los días de José. ¿Se acuerdan que hubieron 7 días de abundancia? Y 7 días, 7 años de abundancia y 7 años de escasez de hambre, no había que comer. Bueno, la cosa fue que cuando llegaron los 7 años de hambre, Jacob mandó a sus hijos a comprar comida a Egipto. Entonces, hermano, José, ¿sabe qué hace José? Reconoce a sus hermanos. Y uno de ellos le dice: somos 2 hermanos, uno ya se murió, el otro se quedó en la casa. Entonces José dice: bueno, vayan, regresen, lleven provisiones, vayan a saciar el hambre y la necesidad de su familia. Pero sí, dice él, se va a quedar uno aquí preso. Y ese lo voy a sacar, va a salir de ahí hasta que ustedes traigan a ese hermano que dejaron ustedes en la casa. Dejaron a uno de ellos y se fueron. Llegaron con Jacob, y le dicen: esto y esto y esto sucede. Pero ¿cómo? Ustedes le dicen que tenían otro hermano. Nos preguntó y no sabíamos qué nos iba a responder. Nosotros le dijimos. ¿Se acuerdan? Si hubiéramos sabido, no hubiéramos hecho eso, pero nos dijo: pero mañana vamos a ver esto, solo quiero meditar un poquito. Y entonces, hermano,
Dijo Jacob, van a llevar a Benjamín, Benjamín era, Amén. van a llevar a Benjamín. Pues es la única manera para que suelte, note esto, por favor. Es la única manera. Llevando a Benjamín, nos regresan a nuestro hermano que quedó preso. Y Jacob dice, bueno, ya perdí a José. Y el que se había quedado, dijo, bueno, de todos modos, ese casi no lo quiero mucho. Sí, hermano. Ese casi no lo quiero mucho, hay que se quede. Porque él amaba a José Amén. y a Benjamín. Amén. Porque cuando supo lo de José, casi se moría el hombre, ¿no? Amén. ¿Y por qué cree usted que detuvo a Benjamín? Porque lo- Era su tesoro. Amén. Pero oígame, por favor. Ay, que se quede. Y la pobre mujer intercediendo. Mande, suegro, mande, para mi marido. Ay, déjenlo. Y entonces, como llevaban provisión, tenían provisión, no había necesidad de regresar a Egipto. Pero ¿qué pasó? Se acabó. Se acabó la provisión. Tenían que regresar. Se acabó la provisión y hermano, cuando metieron el guacal, el balde en el costal para agarrar más maíz, ya no salió nada. Y entonces dijeron, mira papá, se acabó la provisión. Pues dijo, ¿qué se quedan viendo unos a otros? Así dice la Biblia. ¿Qué se quedan viendo unos a otros? Vayan, Egipto, vayan a comprar más alimento. No, papá, no podemos ir. ¿Por qué? Ese hombre estrictamente nos dijo que no podemos ver su cara a menos que llevemos a Benjamín. Amén. Le tocaron lo que más le dolía o lo que más amaba. Amén. ¿Cómo es posible que ustedes me hagan eso? No es posible, ustedes. Es la única manera, papá. Mira, se están muriendo, se van a morir nuestros hijos. Nos vamos a morir todos. Y la solución es que te desprendas de lo que más amas. Si tienes hambre, por esto te vas a desprender de lo que más amas. ¿Qué dijo Jacob? Está bien. Ven, Benjamín. Tal vez es el último abrazo que te voy a dar. Pero tengo hambre. ¿Cuántos, hermano, tienen hambre, tienen necesidad de Dios? Pero el amor al mundo, el amor a tu yo, a tu ego, no te deja desprenderte para que haya provisión. Y ya va a ver lo que pasó ahí, hermano. Tal vez hay cosas en la vida que vas a tener que dejarlas ir. Y cuando Benjamín se va, se queda aquí triste. Lo último que tenía me lo quitaron. Pero ¿qué hizo que lo dejara ahí? El hambre. El hambre. No me digas que tienes hambre. No me digas que te mueres por Dios, por Cristo. Si cualquier cosita te aparta, no te dejes. Vamos a ver.